Latinoamérica está viviendo un periodo de movilidad humana sin precedentes. Millones han dejado sus hogares en Venezuela, Centroamérica y más allá, buscando seguridad y oportunidades. La escala de esta migración está transformando el panorama social, económico y político de toda la región. Este ensayo examinará el impacto de esta migración, particularmente en países receptores como Colombia, Perú y Ecuador. Exploraremos las causas de este movimiento, los desafíos que presenta y la urgente necesidad de respuestas humanas y efectivas. El costo humano de esta migración es inmenso. Familias separadas, sueños destrozados y vulnerabilidades explotadas. Comprender las complejidades de este fenómeno es crucial para desarrollar soluciones que aborden tanto las necesidades de los migrantes como las preocupaciones de las comunidades receptoras. Para comprender la escala de esta migración, primero debemos entender los factores que impulsan a las personas a dejar sus hogares. En Venezuela, años de mala gestión económica y agitación política han creado una crisis humanitaria. La hiperinflación ha vuelto los salarios sin valor, mientras que la escasez de alimentos y medicinas es generalizada. Esta grave situación ha obligado a millones a huir, buscando necesidades básicas y la oportunidad de un futuro mejor. Mientras tanto, en Centroamérica, la violencia, la pobreza y los efectos del cambio climático han convergido para crear una tormenta perfecta de desplazamiento. Las pandillas aterrorizan a las comunidades, extorsionan a los negocios y obligan a los jóvenes a unirse a sus filas. El cambio climático ha traído sequías prolongadas y tormentas devastadoras, diezmando cultivos y medios de subsistencia. Para muchos, la migración se convierte en la única opción viable para sobrevivir. La afluencia de migrantes ha ejercido una presión significativa sobre los recursos y la infraestructura de los países receptores. Colombia, Perú y Ecuador han mostrado una notable generosidad al acoger a quienes lo necesitan. Sin embargo, la gran cantidad de llegadas ha abrumado los sistemas de salud, las escuelas y los servicios sociales. Esta presión es particularmente aguda en las regiones fronterizas, donde los recursos a menudo ya son limitados. La competencia por empleos y vivienda también ha aumentado, lo que genera tensiones entre los migrantes y las comunidades de acogida. Esta competencia puede ser explotada por aquellos que buscan sembrar la discordia y promover sentimientos xenófobos. Es crucial recordar que los migrantes no son la causa de estos problemas, sino más bien seres humanos atrapados en el fuego cruzado de problemas estructurales más amplios. Sección 4. La sombra de la xenofobia, miedo y desinformación. La llegada de un gran número de migrantes ha alimentado la xenofobia y la discriminación en algunos sectores. El miedo a lo desconocido, las ansiedades económicas y las diferencias culturales pueden crear un terreno fértil para los prejuicios. Este miedo a menudo se amplifica por la cobertura sensacionalista de los medios y la retórica inflamatoria de los políticos que buscan explotar la situación para su propio beneficio. Es esencial desafiar estas narrativas dañinas y promover la comprensión y la empatía. Los migrantes no son un grupo monolítico, son individuos con diversos orígenes, habilidades y aspiraciones. Muchos son empresarios, artistas y profesionales que contribuyen significativamente a sus nuevas comunidades. Sección 5. Buscando soluciones. Más. Allá de la culpa y hacia la comprensión. Abordar los desafíos que plantea la migración a gran escala requiere un enfoque multifacético que vaya más allá de simplemente culpar a las víctimas. Debemos abordar las causas fundamentales del desplazamiento, como la pobreza, la desigualdad, la violencia y el cambio climático. Esto requiere cooperación internacional, inversión en desarrollo y un compromiso con la construcción de la paz. Al mismo tiempo, debemos garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Esto incluye el acceso a la atención médica, la educación y el debido proceso. Al promover la integración, fomentar la cohesión social y celebrar las contribuciones de los migrantes, podemos crear sociedades más justas y acogedoras para todos.